Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada. Mi nombre es Gemma Fernández, formo parte del staff técnico de la Oficina de Transformación Digital del COIAS y, en primer lugar, quería agradeceros a todos los que os habéis conectado por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar en el que vamos a conocer los distintos aspectos legales prácticos que hay para las startups. Vale, pero antes de nada quiero comentaros que es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. Y os cuento que el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, nos adjudicó al COIAS el programa de Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Y nuestra función hace casi ya 2 años llevamos con esto, pues durante todo este tiempo, es ir acompañando a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos asturianos para ayudarles en el proceso de transformación digital de sus negocios. Para ello, bueno, pues llevamos a cabo unas líneas de actuación que son las que veis ahí en la diapositiva. Y son todas las acciones son gratuitas y de acceso libre, ¿vale? Y pueden beneficiarse de ellas cualquier pyme y autónomo independientemente del sector al que pertenezcan. Toda la información la tenéis en la página web www.tdasturias.es. Importante mencionar que todas las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y en un porcentaje un poquito más pequeño por el propio Colegio de Ingenieros Industriales. Las formas que tenéis para contactar con nosotros, pues en la sede del COIAS, estamos en la calle Asturias de Oviedo, en nuestra página web, otdasturias.es, en redes sociales, que estamos en casi todas como @coias, y por correo electrónico en el mail otd@coias.es, o bueno, en el mío, que es gemma.fernandez@coias.es. ¿Vale? En este momento quiero presentaros a los protagonistas que nos acompañan en esta jornada. Son Alejandra Ayala y Albert Chiva, a quien todos conoceréis porque ya nos han acompañado en anteriores ocasiones, y a quienes, como siempre, quiero agradecer su predisposición y la colaboración en la organización de este webinar. Ambos son abogados en Área Digital Abogados, que es un despacho líder en asesoramiento legal a empresas, startups y emprendedores, y especializado básicamente en derecho digital, tecnológico y privacidad. Aspectos a tener en cuenta durante el webinar. Pues bueno, durante este webinar vamos a abordar los principales escenarios legales que hay que tener en cuenta en el proceso de creación y desarrollo de una startup. Hablaremos de constitución de la sociedad o régimen de autónomos, cómo proteger la marca y el software, contratos de prestación de servicios y contratos informáticos, propiedad intelectual y privacidad, y la legalización de plataformas digitales. Los aspectos organizativos que vamos a tener en cuenta un poquito durante el webinar, lo ideal sería que tuvierais las cámaras deshabilitadas, porque bueno, esta conferencia el webinar va a ser grabado y luego lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, si alguien no quiere que su imagen se difunda, aunque os lo he comunicado por correo electrónico para que lo supierais, deshabilitad la cámara si no queréis que luego estéis por ahí en nuestro canal, ¿vale? Y los micros, si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerla a través del chat que tenéis a la derecha de la pantalla, o bien al final de la ponencia de Alejandra y Albert, que vamos a tener un pequeño turno de preguntas. Pero si durante su ponencia queréis pues, alguna cuestión que se os ocurra o algo, sí que podéis poner el micro. Si no, caso contrario, casi prefiero que lo tengáis deshabilitado para evitar problemas, ¿vale? Con el audio. Y nada más, por mi parte ya cedo el protagonismo a Alejandra y Albert para que den comienzo a su ponencia y nos vemos al final, ¿de acuerdo? Pues hasta ahora todos. Voy a dejar de compartir. Perfecto. Listo. Todo vuestro. Gracias, Emma. Muy buenos días a todos. Voy a compartir ahora yo. Vale, pues nada, como decía, gracias por contar una vez más con Área Digital Abogados para poder aportar valor a la comunidad. En este caso, como mi compañero Albert Chiva y yo, vamos a abordar una presentación encaminada a identificar cuáles son los aspectos legales prácticos a tener en cuenta cuando ponemos en marcha o desarrollamos nuestra startup. Lo que pretendemos con estas sesiones, por un lado, identificar los principales aspectos legales a tener en cuenta en la creación de una startup, y de esta manera también que podáis identificar cuáles son las obligaciones principales, ¿no? ¿Qué tengo que hacer sí o sí a nivel legal para poder arrancar con plena seguridad jurídica este negocio de reciente creación?
Ya lo avanzaba Gemma en el resumen. Abordaremos diferentes cuestiones. Por un lado, la parte más mercantil relacionada con la constitución de la startup, qué forma jurídica, diferentes opciones, ¿no?, tenemos de forma jurídica adoptar. Después veremos también cómo proteger los activos intangibles de la empresa, y aquí entrará todo el tema de propiedad intelectual, marcas, patentes. Hablaremos de principales contratos que sí o sí se van a tener que desarrollar para poner en marcha la actividad. Veremos una parte de legalización de plataformas digitales de la empresa y, por último, hablaremos de privacidad. Es un contenido súper ambicioso, muy extenso, que nos daría para estar una semana hablando del tema, pero la intención hoy es, pues, dar una pincelada por cada uno de estos aspectos para que por lo menos tengáis identificado, ¿no?, pues, los mensajes principales dentro de cada uno de los apartados a tener en cuenta. Vamos a empezar entonces con la parte mercantil. Albert, si quieres tú comenzar. Sí, gracias Alejandra. En primer lugar, buenos días a todos y también me gustaría agradecer la invitación al taller de hoy. Esperamos que la información que os vamos a transmitir pues os sea de interés, ¿vale? Antes de iniciar la exposición, lo mismo que ha dicho Gemma y también lo que Alejandra también os ha enunciado. Por favor, si durante la explicación os surge alguna duda, queréis participar o queréis que ampliemos información en algún punto, pues nos interrumpís sin ningún problema, ¿vale? Lo podéis hacer abriéndose el micrófono y lanzando la pregunta, o lo podéis hacer mediante el chat, ¿vale? Lo que prefiráis, a vuestra disposición, ¿vale? Alejandra, por favor, te voy a pedir que te mutees, que así no me oiré a mí No, mismo. quería añadir simplemente que realmente como fomentar la participación, porque siempre entendemos que es muchísimo más enriquecedor el contenido, pudiendo dar respuesta a vuestras preguntas sobre escenarios concretos que ya podáis tener encima de la mesa, que os suman a vosotros y generan otro tipo de debate, más que, bueno, nosotros estar contando el contenido, que evidentemente también tiene valor, pero bueno, entendemos que siempre es mejor si se genera debate. Genial. Bueno, pues nada, para iniciar la sesión de hoy, como ya os habíamos introducido, y de manera resumida, eso sí, os vamos a explicar cuáles son las figuras jurídicas más relevantes en las que podéis constituir vuestra startup. Para constituir vuestro negocio, una de las primeras cosas que os debéis plantear es qué forma jurídica queréis desarrollar, ¿vale? Es decir, cómo os vais a constituir. Existen diferentes opciones por la cual podéis operar en el tráfico jurídico. Vamos a ver las más comunes, ya os aviso que existen más, pero estas que os vamos a explicaros hoy son las más comunes, ¿vale? Por un lado, tenemos la opción de daros de alta como autónomo. Esta es una opción muy común, pero tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿vale? El proceso de darse de alta como autónomo es relativamente sencillo. Para ello será necesario que os deis de alta en Hacienda y en la Seguridad Social. Después de esto ya podréis iniciar vuestra actividad profesional y facturar sin problemas, ¿vale? No se necesita nada más. Ni es necesaria la intervención de un notario, ni del registro mercantil, ni preparar más papeleo. Eso sí, tiene un inconveniente bastante importante, y es que los autónomos responden de manera ilimitada con su patrimonio personal, tanto presente como futuro, y de las deudas que se puedan contraer. Como veis, yo creo que esto es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta cuando inicias tu actividad profesional, ya que si el negocio, sea por la causa que sea, porque no funciona, porque se incurre en una sanción administrativa, por poner algún ejemplo, os incurre en algún tipo de responsabilidad civil por el negocio o el tipo de negocio que estéis desarrollando, pues responderéis con vuestro patrimonio con el que disponéis, ¿vale? Ya sea hoy o en un futuro. Por otro lado, tenemos opciones más seguras a nivel económico, como lo son las sociedades de capital. Las sociedades de capital son empresas con ánimo de lucro. Esto quiere decir que se debe ganar dinero, ¿vale? En el caso de que no sea así, se puede incurrir en una causa de disolución y deberá cerrarse, ¿vale? De sociedades de capital existen varios tipos. Las más comunes son, como supongo que ya conoceréis, las sociedades limitadas o SL, o las sociedades anónimas o SAs, y las sociedades unipersonales. Tal y como hemos señalado anteriormente, destacaremos cuáles son las ventajas e inconvenientes de constituir sociedades de capital para que tengáis
claro cuál es, en vuestro caso, lo que más os conviene, ¿vale? Bien, para constituir una sociedad es necesario dotarlas de una aportación inicial de dinero, ¿vale? Que esto constituirá el capital social. Según la sociedad que constituyamos, si es SL o SA, deberemos aportar un capital u otro, ¿vale? ¿Y por qué es importante el capital social? Pues dejadme que avance a la explicación y veréis por qué es importante, ¿vale? Como os he dicho, dependiendo del tipo de sociedad que constituyamos, el capital social a aportar variará. Si os parece, empiezo a explicar el capital social, perdón, de las sociedades limitadas. Y bueno, básicamente para iniciar y para constituir una sociedad de capital limitada, se necesitará unos 3.000 euros de aportación, ¿vale? En la actualidad, la SL pueden constituirse únicamente haciendo una aportación inicial de 1 euro, ¿vale? Finalmente, tendrás que aportar los 3.000, pero para hacer la aportación inicial será necesario única y exclusivamente aportar 1 euro, ¿vale? ¿Eso quiere decir que ya no tengo que aportar estos 3.000 como anunciaba? No, se deberán aportar los 3.000, ¿vale? De capital social igualmente, pero no en el momento de la constitución. La ley prevé que se pueda crear una SL con un capital social de 1 euro. Ahora bien, deberá destinarse a la reserva legal de la sociedad al menos una cifra igual al 20%, disculpad, del beneficio hasta que dicha reserva, junto con el euro aportado, alcancen estos 3.000 euros, ¿vale? Ojo, como hemos dicho, se debe reservar un 20% del beneficio, no de la facturación, ¿eh? Las sociedades anónimas, en cambio, se necesita un capital social mínimo de 60.000 euros y este deberá ser desembolsado de manera íntegra en el momento de la constitución, ¿vale? Ahora enlazo con la pregunta que os hacía antes, ¿no? Y es ¿por qué es importante el capital social? Pues ahí reside la cuestión. Antes os he dicho que el autónomo responde de manera ilimitada con el patrimonio personal por lo que pueda suceder, ¿no? En su actividad. En cambio, con las sociedades de capital, la responsabilidad patrimonial es limitada. Solo responderás con el capital social aportado. A punto importante, ¿eh? Si se constituye una SL y no se ha acabado de hacer el desembolso de los 3.000 euros de capital social que finalmente debe constar en la sociedad, el socio deberá satisfacerlo hasta cubrirlos, ¿vale? O sea que deberá aportarlo sí o sí si sucede algo, ¿vale? Una de las preguntas que surgen siempre que uno piensa en constituir una sociedad es ¿cuántos socios puede haber? ¿No? ¿Qué dinero deben aportar? ¿Qué poder tendrán en la empresa cada uno de ellos? ¿No? Pues bien, la primera pregunta, contestaros que puede haber diferentes socios, ¿vale? Y para que una persona se erija como socio deberá aportar capital social. Cuanto más capital social aporte, más poder tendrá dentro de una empresa. Cuando un socio aporta dinero como capital social, adquiere participaciones o acciones, ¿vale? Dependiendo de si se trata de una SL o si se trata de una SA. Si un socio aporta capital, del capital social de estos 3.000 euros final que se necesita, por ejemplo, en una SL, y aporta un total de 2.000 euros, este ostentará un 66,66% de las participaciones y tendrá el control de la sociedad. Si hay 3 socios, por poner otro ejemplo, y cada uno de ellos aporta 1.000 euros, cada uno tendrá una participación de un 33,33%. Por lo tanto, para aprobar acuerdos como mínimo se necesitará que se pongan de acuerdo 2 de los 3 socios que constituyen la sociedad, ¿vale? Otra pregunta que puede surgir, ¿puedo ser el único socio de la empresa? Y la respuesta es que sí. De hecho, el tipo de sociedad es la misma, salvo que se considera que la sociedad es unipersonal, pero por el resto sigue siendo lo mismo. Ahora toca analizar cuáles son los inconvenientes y para ser justo no nos gustaría tampoco llamarles inconvenientes, ya que en el fondo no lo son y cada vez creo que son menos. Pero sí que es cierto que para dar de alta una sociedad limitada, una anónima, será necesario aportar el acta o escritura de constitución, el certificado negativo de denominación social del registro mercantil, los estatutos, el capital social, ir al notario, presentarlo todo también ante la administración competente. Bueno, son más trámites, ¿vale? Pero a día de hoy son trámites mucho más rápidos que antes, todo se ha dicho, ¿vale? Alejandra, si me permites pasar de diapositiva, por favor. Bien, si no hay dudas no queréis o no os atrevéis a lanzaros ahora mismo con las preguntas sobre este tema que acabamos de comentar de las sociedades de capital, lo comentamos al final de la sesión, que siempre dejamos un turno de preguntas. Si queréis lanzar vuestra pregunta por el chat vosotros mismos y si queréis abrir el micrófono, pues intentaremos responder de la mejor manera las preguntas que queréis formular, ¿de acuerdo? Bien, activos intangibles. Si nadie se lanza, yo continúo, que tenemos poco tiempo y voy haciendo, ¿vale? Activos intangibles.
Como ya habíamos indicado anteriormente, uno de los puntos que vamos a tratar hoy es los activos intangibles de una empresa y cómo se pueden proteger legalmente, ¿vale? A fin de que se pueda valorar los activos que constituye una empresa, es fundamental que los sepamos localizar e identificar dentro de la organización, ¿vale? Como recursos que aportan pues, un valor significativo. Los activos intangibles de las empresas pueden tener un valor en sí mismo, ¿vale? Por la función que desempeñan dentro del negocio. De hecho, y para que se vea la importancia de proteger estos activos, yo creo que a nadie se le ocurriría no tener registradas o identificadas unas propiedades, ¿vale? Las propiedades que podemos imaginar o que tenemos en nuestro imaginario, como por ejemplo podría ser un local, un terreno, un edificio, una fábrica, ¿vale? Pero en este caso yo creo que lo más importante es enfocar el tema para identificar, ¿no? Y responder a la pregunta de qué son los activos intangibles. Cuando nos referimos a activos intangibles, nos referimos a ese capital intelectual que hay dentro de las empresas y que comprende un conjunto de activos inmateriales que no podemos tocar, ¿vale? Pasándolo a términos un poquito más contables, y yo creo que aquí nos entenderemos mejor, son aquellos derechos que son susceptibles de una valoración económica, que son identificables y que son medibles y que por lo tanto en un futuro pueden tener capacidad para aportar beneficios. Bien, ahora que ya tenemos el marco teórico, vamos a aprovechar este momento para poner algunos ejemplos prácticos un poquito más claros para que os hagáis una idea de qué son estos activos intangibles y para que los podáis localizar ya pensando en vuestro negocio, ¿vale? A modo de ejemplo y solo para que sirva como algo ilustrativo o algo demostrativo, no es una lista cerrada ni muchísimo menos, ¿vale? Pero cuando hablamos de activos intangibles nos referimos a elementos que puede tener una empresa como por ejemplo pues el nombre comercial de una marca, que esto puede constituir marcas sonoras o una imagen corporativa, ¿eh? Pero también nos referimos a otros activos como podría ser un programa de ordenador que lo habéis desarrollado de manera interna o externa, ¿eh? Una licencia de un software, un secreto empresarial, un secreto comercial, un contrato de prestación de servicios, la experiencia empresarial, un plan de marketing, un diseño industrial, una patente, un nombre de dominio, unas fotografías, unos diseños gráficos, obras en general, comprendidas como una obra literaria, una obra audiovisual, una obra artística, lo que sea. En primer lugar, indicar que esta identificación nos va a permitir valorar su protección, ¿vale? A través de un registro, como, bueno, por poner un ejemplo, porque podría ser que necesitemos un contrato y no solo un registro, ¿eh? Y en segundo lugar, nos permitirá optimizar su beneficio, ¿vale? Cuanto más conocimiento tengamos de los activos que tenemos en nuestra empresa, mejores decisiones podemos tomar e incluso podremos tener ideas diferentes, ¿vale? Para explotarlos. Bien, Alejandra, si me permites, pasar de diapositiva. Bien. Si os parece bien, para iniciar un poco la explicación de los diferentes activos intangibles, vamos a iniciarlo a través de la explicación de la protección de la marca y del nombre comercial, ¿vale? Yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza lo que es una marca o un nombre comercial, que es un signo distintivo por el cual nos damos a conocer o bien como empresa o bien como producto o servicio en el mercado, ¿vale? En primer lugar, por protección de este activo intangible entendemos que se deben llevar a cabo una serie de acciones, ¿vale? Para evitar su pérdida o para disuadir o prevenir a terceros que puedan usarlo, ¿vale? Las medidas de protección van a variar dependiendo de cada activo intangible. O sea, lo que os voy a explicar para la marca es posible que no funcione para un software, ¿vale? Por lo tanto, en cada uno de ellos voy a dar información diferente, ¿vale? Aquí estaros atentos porque en cada uno de ellos puede ser que os interese un tipo de protección u otra. En este caso, para las marcas, bastará con su registro ante la Oficina de Patentes y Marcas o podría llegar a ser la WIPO, ¿vale? A nivel europeo. Si queremos hacerlo a un nivel un poquito más internacional, ya deciros que no existe un criterio unificado de registro, pero sí que existe el Convenio de Madrid, ¿vale? Por el cual podemos registrar en la gran mayoría de países a día de hoy marcas desde la Unión Europea. ¿Qué requieren? Requiere que tengas registrado previamente en un país de la Unión Europea o a nivel europeo una marca, ¿vale? En el caso de que no lo tengas, no podrías hacer este registro internacional. Primero registro de aquí, tanto en España o en Europa, y para posteriormente poder lanzar este registro internacional. Aprovechamos este punto, ¿vale? Para mencionaros de que se acaba de poner en marcha un plan de subvenciones de la Unión Europea que cada año surge. Pasa que este plan de subvenciones de la Unión Europea se le dota de unos fondos y duran las subvenciones hasta que se agotan estos fondos, ¿vale? Por lo tanto, hablando de estas subvenciones, lo que se subvenciona es un 75% de las tasas relacionadas con el registro de la marca y el nombre comercial, ¿vale? Y me parece, si no me equivoco, este año que la subvención está limitada a ya no solo el 75%, sino a un tope de 1.000 euros por tasas, ¿vale?
Esto puede ser muy interesante, sobre todo cuando se quiere registrar una marca o un nombre comercial en la Unión Europea, ¿vale? Porque el precio de las tasas son bastante elevados y se puede escapar bueno, a cuantías que superen los 1.000 euros, ¿vale? Entonces, obtener una subvención que esté relacionada con el 75% de estas tasas o con un tope de 1.000 euros, pues siempre es interesante, ¿vale? A nivel español es diferente porque a pesar de que se tienen que pagar unas tasas, estas son bastante más baratas, ¿vale? Entonces, también es interesante, pero quizá en el punto en el que se tendrían que emplear estas subvenciones es más en la Unión Europea, ¿vale? Indicaros que las marcas y los nombres comerciales registrados tienen una protección jurídica de 10 años y que son prorrogables de manera ilimitada en periodos sucesivos de otros 10, ¿vale? Así que en el caso de que queráis registrar una marca, tendréis un derecho exclusivo de utilización por un periodo de 10 años y podéis limitar a la competencia o a cualquier otro que lo quiera utilizar con marcas iguales o similares. ¿De acuerdo? Alejandra, siguiente diapositiva, por favor. Bien, protección de software, los programas de ordenador, ¿vale? No sé si os sorprende, ya lo hemos anunciado anteriormente, pero también es un objeto de propiedad intelectual y se considera también protegible como un derecho, como podría ser otro derecho de una obra literaria, un cuadro, una escultura, ¿vale? Si hacíamos la comparación. En este caso, como sabéis, el desarrollo de un software es bastante complejo, ¿eh? Y hoy lo vamos a analizar desde dos perspectivas. Yo creo que lo voy a aprovechar aquí la explicación, a pesar de que más adelante existe la diapositiva en la que hablamos del desarrollo de software, pero si me lo permitís lo explico aquí porque me lo vais a entender mejor, ¿vale? En este caso, la primera de ellas que os quería explicar, ¿vale? De las dos perspectivas. Haciendo referencia a una persona física, es decir, a un particular que desarrolla un software. En este caso, la normativa en materia de propiedad intelectual protege la obra creada, el software, ¿vale? Desde el momento de su creación. Por lo que el autor, por el mero hecho de haber creado este software, ya dispone de derechos morales y derechos económicos sobre la misma, ¿vale? En este caso, el derecho protege tanto el código fuente como el código objeto. Documentación preparatoria, técnica, versiones, parches, desarrollo de integración. Y el requisito más importante para que el software sea protegible, ya se haga registro o no, es que sea original, que no sea una copia. Esto no quiere decir que no pueda existir diferentes productos o servicios iguales en el mercado con funcionalidades idénticas, como podrían ser, por ejemplo, los teléfonos móviles o los auriculares inalámbricos o los softwares de RP o los navegadores web, ¿vale? Todo lo que se pueda ocurrir. Sino que lo que se requiere es que cada uno de ellos tiene que haber sido creado de manera original por el autor, sin que haya intervenido copia o plagio. Indicar que el tiempo de protección de los derechos de propiedad intelectual de una persona física es toda su vida y hasta 70 años después de su muerte. La segunda de las perspectivas atiende a la creación del software desde el prisma de la empresa, ¿vale? Como ya podéis podido observar, en España está creciendo bastante el número de empresas que se dedican a digitalizar su negocio y crean software o apps para su comercialización o bien utilizándolo dentro del propio negocio, ¿vale? Lo que da lugar realmente a la startup, ¿no? En algunas ocasiones estas empresas disponen de un departamento de IT que se encarga de desarrollar el software o la app oportuna según las indicaciones, necesidades y plan de negocio que se haya determinado por la empresa. Y ahí, tal y como se presume la ley, los derechos de autor corresponden a la empresa que haya desarrollado esta obra, ¿vale? Este software, esta app, con los propios trabajadores de la empresa. En este caso, es recomendable que se inscriba en el registro de la propiedad intelectual lo que se ha desarrollado, ¿vale? Ese software, para reivindicar sobre todo la titularidad del mismo y que ningún tercero pueda hacerlo en un futuro, ¿vale? Pero como os decía, en muchas ocasiones las empresas no disponen de tal envergadura o de la envergadura suficiente como para poder afrontar la creación de un software propio, ¿vale? Una app. Y contratan a otra empresa para que ejecute este encargo. Y de ahí surge siempre la controversia. Como hemos dicho, el autor de la obra, en este caso el del programa de ordenador, es quien lo crea, no quien tiene la idea. Si se contrata a una empresa externa o un autónomo para que lo realice, el autor del programa será esta empresa externa o este autónomo, un freelance, ¿vale? No la empresa que lo solicita. Y ojo, porque será la empresa desarrolladora o el autónomo el que dispondrá de los derechos morales y patrimoniales del programa. Y esto indudablemente otorga una capacidad de decisión sobre qué se puede hacer con el software a la empresa que lo ha desarrollado increíble, ¿vale? Porque a nosotros se nos escapa este control. En primer lugar, como autor, esta empresa puede decidir si quiere o no licenciar el programa y en segundo lugar, el tiempo que dura esta licencia. Yo creo que aquí hay que destacar que la licencia puede otorgarse de manera exclusiva o no. ¿Y esto qué implica? Que si por contrato nos indica que la licencia, esta cesión de derechos en materia de propiedad intelectual no se realiza en exclusiva, el creador del programa, es decir, la empresa que nosotros hemos pagado para desarrollarlo, puede comercializar el software que hemos encargado de hacer a otras empresas.
incluidas las competencias. Yo creo que aquí ya se ve el daño que puede causar esto a nuestra empresa, ¿vale? De que la empresa desarrolladora pueda comercializar nuestro activo intangible que nosotros hemos trasladado con minuciosidad a terceras empresas, ¿vale? Por otra parte, he destacado la importancia temporal, ¿no?, de esta cesión de los derechos de propiedad intelectual. Si no se dice nada mediante contrato, la ley nos indica que la cesión de los derechos de explotación se efectúa o se tendrá efectuada por el periodo de 5 años. Además de incidir de que esto, bueno, si no se indica lo contrario, esta cesión se realiza únicamente para territorio español, quedando excluido cualquier otro, ¿vale? Bueno, español, donde se hace la cesión. En este caso, como siempre estamos ubicados en España, lo más normal sería que sea para territorio español, ¿vale? Cuidado con este punto, porque si no se regula por contrato los puntos que hemos dicho anteriormente, ponemos en riesgo nuestro activo intangible, ¿vale? Ponemos en riesgo nuestro activo intangible, nuestra viabilidad como negocio, nuestro plan de continuidad de negocio, y también podemos poner en manos de la competencia una ventaja competitiva. Cuidado, ¿vale? Si nos encontrásemos, por ejemplo, en este ejemplo que acabamos de poner, ¿vale? Y queremos comercializar nuestro software más allá de nuestras fronteras o queremos tener el derecho a sublicenciarlo, tendríamos que fijarlo por contrato, ¿vale? Este contrato es el contrato de desarrollo de software. ¿Por qué me detengo a explicarlo aquí a pesar de que he dicho lo del slide? Porque la protección del software no solo va mediante registro, como hemos explicado antes en el registro de propiedad intelectual, sino que también necesitará de otros mecanismos legales de protección, como podrían ser los contratos de desarrollo de software. En este contrato de desarrollo de software hay dos vertientes de desarrollo. La primera es la parte civil, ¿no? Porque nosotros, al fin y al cabo, lo que estamos contratando es una persona para que nos desarrolle una obra, ¿vale? Una obra con un entregable final. Nosotros deberemos validar que esa obra que nos han entregado realmente es correcta, funciona según los criterios que nosotros le hemos dado. Y este acto de validación lo que hará será liberalizar el derecho a cobro, ¿vale? En el momento que nosotros tengamos derecho, perdona, en el momento que nosotros validemos la obra que nos ha entregado el desarrollador, este tendrá derecho a cobrar el importe que se haya pactado por contrato, ¿vale? Esta es la primera fase, es la parte civil. Luego viene la fase de propiedad intelectual, y es que este contrato de desarrollo de software necesitará, aparte de esto que acabamos de decir de la parte civil, una regulación de cómo se hace la cesión de los derechos de explotación. Como hemos dicho antes, recordar que los derechos de explotación pertenecen al autor, no a la persona que lo encarga, ¿vale? Sino al autor quien lo desarrolla. Y aquí se tendrá que regular por contrato lo que acabamos de comentar. En primer lugar, que la obra se cede en exclusiva, para que vosotros siempre tengáis el control de este activo intangible y no lo perdáis, y no pueda comercializarla la empresa que lo desarrolla a terceros. Se hará por un periodo de tiempo indefinido y tendrá que realizarse también para el territorio mundial en el caso que os interese, ¿vale? Bien, ya veis que la solución es relativamente sencilla. Simplemente antes de iniciar los proyectos o iniciar las fases de desarrollo de este software, firmar un contrato, ¿vale? Este contrato no solo va a abarcar el de desarrollo de software y con su cesión de derechos de explotación, sino que también será oportuno proteger las ideas que nosotros les vamos a trasladar. Y aquí nosotros lo que recomendamos siempre es la firma de un contrato de confidencialidad, ¿de acuerdo? Esto siempre es importante. Más que nada porque, como hemos dicho, las ideas no son protegibles a través de propiedad intelectual, pero sí que lo podemos proteger a través de un contrato de confidencialidad para que no haya una fuga de información y le traslademos a nosotros a ellos la obligatoriedad de poner todas las medidas necesarias y oportunas para que la información que le estemos trasladando no se escape, ¿vale? No se escape, en primer lugar, porque no pongan medios técnicos organizativos dentro de la sociedad para tener esta información como confidencial, sino que alguno de los trabajadores se vaya de la lengua y pueda transmitir esa información a terceros, ¿vale? Por favor, Alejandra, si puedes pasar de diapositiva, gracias. Protección de patente o modelo de utilidad, ¿vale? Como os podéis imaginar, los activos intangibles no solo se agotan en las marcas, en el software, un nombre comercial, ¿vale? También hay diferentes activos que están contemplados en diferentes normativas, ¿vale? Los que vamos a tratar ahora son pues, las patentes y los modelos de utilidad, que siguen un proceso bastante similar al de la protección de la marca, ¿vale? Bueno, bastante similar. ¿Por qué digo que son similares? Porque también su registro debe llevarse ante la OPM, ¿vale? Y tiene protección desde el momento en el que se presenta la solicitud. No completa, pero desde el momento en que se presenta la solicitud. Las patentes, eso sí, a diferencia de las marcas o los nombres comerciales, requieren un análisis previo, tanto legal, pero también técnico, ¿vale? Ya que se requiere que el activo intangible del que se quiere obtener esta patente sea una invención, que tenga una actividad inventiva y que tenga una aplicación industrial. Yo creo que aquí ya sería destacable cuáles son los tiempos de protección, ¿vale? Si me permitís.
La protección de una patente y un modelo de utilidad es limitada en el tiempo, al contrario de lo que pasaba a la marca, ¿vale? Aunque se permite su renovación. El modelo de utilidad tiene una protección de 10 años, pero no son prorrogables, ¿vale? Es decir, una vez agotado los 10 primeros años de protección, se acabó la protección del modelo de utilidad. Las patentes, por su parte, sí que disponen de un periodo de protección superior al de los modelos de utilidad porque son de 20 años, ¿vale? Aunque en el caso aunque en este caso también, disculpad, este periodo también es improrrogable, ¿vale? Por lo que, a diferencia de las marcas, no lo podemos renovar a futuro, ¿vale? Bien, cabe destacar que un activo intangible, yo creo que aquí es interesante decirlo, siempre lo pongo como ejemplo, a lo mejor si me habéis oído en otras charlas ya sabéis lo que va a venir ahora, pero creo que es importante decirlo, ¿vale? Un producto puede estar sujeto a diferentes protecciones, ¿vale? Ahora que ya tenéis un poquito más de información. Em, pues, ¿a qué activos intangibles nos referimos o qué protección acumulada puede tener? Pues mira, por ejemplo, a través de un diseño industrial, ¿vale? Pero también se puede constituir una marca. Voy a poner el ejemplo que yo creo que es ilustrativo, que todo el mundo conoce, que es el de la botella de Coca-Cola, ¿vale? Yo creo que sin lugar a dudas todos tenemos en nuestro imaginario cuál es la silueta de la botella de Coca-Cola y sin saber nada más, simplemente viendo la silueta, yo creo que todo el mundo sabremos quién lo comercializa y de qué se trata de una bebida refrescante, ¿no? Bien, pues esta botella, como bien hemos dicho, se constituyó como una marca porque la reconocemos como producto simplemente por esta silueta y así consta registrada, ¿vale? Y es una marca porque actúa como signo distintivo, que lo distingue e individualiza del resto de productos que hay en el mercado, ¿vale? Pero también yo creo que nadie se nos escapa que el diseño de la botella posee una forma peculiar, ¿vale? Que hace que esta botella tenga un atractivo desde un punto de vista estético. Y de ahí que esta estética, esta forma de la botella también se convierta en un diseño industrial, ¿vale? Esto podemos trasladarlo en diferentes ejemplos. Un software tiene propiedad intelectual, porque lo podemos registrar como obra, como ya hemos explicado anteriormente, ¿eh? Pero también puede tener un diseño industrial, porque estéticamente sea muy diferente al resto de páginas web que hayamos diseñado o aplicaciones, apps, lo que sea, ¿vale? Os he puesto el ejemplo de Coca-Cola para ver uno muy ilustrativo, pero pensar que de activos intangibles con protección acumulada puede haber muchos, ¿vale? Bueno, antes de continuar la explicación, hago pequeña pausa. No, pasa, Alejandra, tranquila. Hago una pequeña pausa, cogemos aire. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? ¿Alguien quiere indicar algo? Si nadie se anima, continúo, ¿eh? Yo creo que ahora viene una de las partes más importantes. Pasa de diapositiva, Alejandra, por favor. Bien, y es que son los contratos, ¿vale? En muchas ocasiones hemos dicho que es necesario registrar la marca, registrar el software, registrar el activo intangible que estamos hablando, ¿vale? Pero en muchas otras ocasiones, para proteger el activo intangible no es necesario un registro previo, ¿vale? No es necesario llevarlo ante un registro, sino que tenemos otras maneras de fundamentar una protección jurídica, ¿vale? En algunas ocasiones será necesario, pues, redactar un contrato de prestación de servicios que regule exactamente cuáles van a ser los servicios que nosotros vamos a prestar, en el que será importante pues fijar las obligaciones y responsabilidades, además de limitar la responsabilidad que vamos a querer establecer, ¿vale? Es importante esto porque, como hemos explicado anteriormente, y ligándolo con el tema de responsabilidad patrimonial y el capital social que hemos estado indicando en la primera fase, puede tener una incidencia directa en nuestro patrimonio, ¿vale? En ocasiones, como os decía, las empresas o organizaciones pueden no disponer de un activo intangible tan claro, ¿vale? Pero a pesar de ello, será necesario protegerlo a través de un contrato, ¿vale? Y en este caso sería el ejemplo oportuno, el del know-how, ¿vale? Un secreto empresarial, que durante pues, mucho tiempo, mucho esfuerzo, a través del desempeño de muchas personas que estén trabajando dentro de la empresa, ya sea trabajadores, ya sea socios, se ha ido desarrollando y da una ventaja competitiva a otras empresas, ¿vale? El know-how comercial o técnico es un secreto que tiene un valor empresarial y del cual se toman medidas razonables para protegerlo, mantenerlo oculto, ya que su revelación, obviamente a la competencia, quitaría esa ventaja o mermaría el rendimiento del titular, ¿vale? Proteger a este know-how, este secreto empresarial, pues es dotar de un marco de confianza también para establecer las adecuadas relaciones que pueden surgir entre los empleados de una organización con otra empresa, por ejemplo. Y para crear esta confianza y proteger estos secretos empresariales será necesario, bueno, pues en primer lugar, pues inventariar esos secretos y documentarlos, ¿vale? En segundo lugar, hacer firmar los pertinentes acuerdos de confidencialidad con las personas o las organizaciones que puedan tener acceso a esta información que nosotros estamos trasladando, ¿vale?
Y aquí doy un salto a lo que os he explicado antes, y es que entre empresas puede darse un intercambio de información que puede ser confidencial, obviamente, y que solo puede utilizarse con las finalidades que está descritas, pero no olvidemos que este contrato de confidencialidad también lo hemos destacado para utilizar cuando queremos trasladar la información necesaria para que un tercero desarrolle nuestro software, ¿vale? Este también sería uno de ellos. Si nosotros tenemos una idea de negocio y la vamos a trasladar a alguien y lo hacemos sin la protección oportuna, cuidado, porque este otro nos lo puede levantar si desarrolla el negocio de manera propia. Bien, como vemos, algunos de estos activos intangibles pues no es necesario protegerlo con un registro público, sino que a lo mejor con un acuerdo privado entre las partes que imponga una serie de condiciones de confidencialidad será más que suficiente, ¿no? Mediante este acuerdo de confidencialidad se puede proteger este secreto empresarial y se puede complementar otros activos intangibles, ¿vale? Como por ejemplo podría ser el de las patentes, ¿vale? Es un poquito más complicado, es un poquito técnico, simplemente os lo dejo enunciado. Si tenéis dudas de cómo proteger este activo intangible de la patente con la complementariedad de una confidencialidad, lo hablamos más adelante, ¿vale? Pero creo que con esto a día de hoy es más que suficiente, ¿vale? Bien, cuando firmas un contrato de confidencialidad igualmente, siempre trasladas una serie de obligaciones por la cual la otra persona, persona física o jurídica, va a disponer esta información de tal manera que impidas el acceso a terceros o que terceros puedan utilizarla para fines que no sean los oportunos, ¿vale? Yo creo que a día de hoy ninguna organización o pocas organizaciones tienen toda la información que pueden constituir un secreto empresarial o que pueden constituir clave para esa empresa, para ese sector, en una sola persona, ¿vale? Y por lo tanto será necesario trasladar estas obligaciones a los trabajadores o a los colaboradores más cercanos. Pero no nos debemos olvidar de que también existen también existe alojada información en servidores y ahí sí que a lo mejor en un solo servidor se aloja toda la información oportuna a una empresa, ¿vale? Será necesario aplicar las medidas organizativas y técnicas oportunas para impedir que esa información pueda ser accesible por parte de terceros, porque se tenga que acceder al servidor con un usuario y contraseña, porque la información esté segregada, porque la información esté cifrada, por el motivo que sea, pero se tiene que proteger. Como veis, es importante no solo disponer de una seguridad o unos protocolos a nivel humano, sino que también será necesario disponerlos a nivel técnico, ¿vale? Alejandra, por favor, si puedes pasar. Bueno, un momentito, no pases. Enuncio el siguiente. Hemos visto el contrato de prestación de servicios, hemos hablado de él, contrato de confidencialidad, contrato de licencia o cesión de marca. Como bien sabéis, cuando se constituye un activo intangible y tienes el registro de esta marca, podéis cederla, podéis venderla, ¿vale? De ahí que os dijésemos que era importante inventariar y tener localizados cuáles son los activos intangibles de una empresa, porque el día de mañana, si tú tienes esta marca o tienes la marca o un software o lo que sea, debidamente registrado, debidamente protegido, puedes sacarle un rendimiento económico, ¿vale? Y de rendimiento económicos existen dos tipos. Bueno, existen más, pero yo creo que los más interesantes para explicar hoy serían estos dos tipos, ¿vale? El primero es que como activo lo puedo vender o arrendar o lo puedo ceder o lo puedo... no hace falta que sea un activo, una cesión, perdón, in eternum. Es posible que sea con una serie de condicionantes o temporales o de condiciones, ¿vale? Y por lo tanto podemos obtener un rédito económico de un activo que no teníamos intención de sacar ese rédito económico, ¿vale? Lo mismo va a suceder con el software, ¿eh? Hablo del software o podría ser de cualquier otro activo que esté sujeto a la posibilidad de enajenarlo, ¿vale? De venderlo, alquilarlo, subarrendarlo, licenciarlo. Bien. Por otro lado, como bien os he dicho, los activos intangibles tienen una valoración económica, ¿vale? Es posible que nosotros no queramos venderlo, que queramos utilizarlo dentro de nuestro seno, dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro negocio. Bien, como os decía, como tiene esta valoración económica, si estamos buscando una ronda de financiación, es posible que nosotros podamos hipotecar, poner como garantía ese bien, ese activo intangible, ¿vale? Pensad que todo lo que vosotros os sentáis delante de la pantalla de un ordenador y creáis, desde el momento en que lo estáis creando, ya va a tener un valor económico, ¿vale? Porque se haya implementado en el mercado de manera correcta, porque tenga mucho punch a través de redes sociales, porque son productos que se venden muy bien, porque os habéis dado a conocer de manera excepcional a través de diferentes foros, porque lo que sea, ese activo ya va a tener una valoración económica.
Para la valoración económica, eso sí que es cierto, se necesita a un técnico económico o economista, que es un perito, al fin y al cabo, que pueda valorar ese activo intangible según diferentes criterios técnicos que ellos tienen, ¿vale? En este sentido, recordad que si necesitáis una ronda de financiación, podéis aportar como garantía, como prenda, este activo intangible y por lo tanto no es necesario que dispongáis de un bien inmueble, ¿vale? Yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza el que si se quiere comprar un piso puede poner una garantía, ¿no? Puede poner como garantía el propio piso, puede poner como garantía un aval de un tercero, ¿sí? Pues en este caso las empresas pueden poner como garantía, en vez de un piso, en vez de un local, en vez de lo que sea, un activo intangible, ¿vale? Previa valoración económica, obviamente, y aprobación por parte de la persona que lo acepta como aval. Contrato escrow. El contrato escrow es un contrato de depósito de software, al fin y al cabo, ¿vale? De contrato escrow se pueden dar de dos posibilidades. La primera de ellas, Alejandra, ¿se puedes ir pasando diapositivas hasta el contrato escrow, por favor? Vale. El contrato escrow, como os decía, puede haber dos posibilidades. Una, que deposites el software ante notario o que lo deposites en una empresa privada. Al fin y al cabo, los dos tienen el mismo propósito, ¿vale? Dependiendo de cómo comercialicemos nuestro software, será posible que si nosotros dejamos de prestar un servicio, cerramos la empresa, queremos desarrollar nuestro negocio hacia otras vías, lo que sea, y por lo tanto dejamos sin servicio a nuestros clientes, les creemos un perjuicio, ¿vale? Porque hayan adaptado todos sus sistemas a nuestra plataforma. De ahí que en algunas ocasiones soliciten disponer de una copia de seguridad porque en el caso de que nosotros finalmente digamos un día que dejamos de prestar el servicio, ellos puedan tener acceso a este software y puedan continuar con su actividad normal, ¿vale? Y por lo tanto solicitan un depósito. Esto no significa que cuando nosotros depositemos el contrato ante notario o ante un tercero, una empresa privada, significa que cualquiera que quiera pueda acceder al software, sino que existe una obligación de custodia de este tercero, ¿vale? Solo se podrá entregar ese software o el acceso al software si se dan una serie de supuestos pactados. Supuestos pactados pueden ser los que vosotros penséis, hombre, siempre y cuando esté dentro de la legalidad vigente, ¿vale? Pongamos el caso. Oye, mira, me he declarado un concurso de acreedores y por lo tanto voy a cerrar mi empresa porque ya no existe viabilidad posible para reflotar la empresa. Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué ha sucedido. Si esto es así, mediante un certificado que nosotros podemos emitir, o el administrador concursal, pongamos el caso, autorizaríamos a terceros a acceder a ese software porque nosotros vamos a cerrar la empresa, ¿vale? O porque nosotros miremos el negocio y digamos que ya no queremos continuar con la prestación de servicios que damos a través de nuestro software, ¿vale? Pues también, mediante el certificado, podríamos dar autorización o permiso a un tercero para que acceda, ¿vale? Y ese contrato de escrow, a su vez, también garantiza los derechos de propiedad intelectual de la persona que lo ha desarrollado. Porque si yo, al fin y al cabo, tengo un tercero que me está custodiando un software desde una fecha tal, ya podría acreditar que como mínimo ese software era mío, o al menos ya disponía de él, ¿vale? Si posteriormente un tercero viene y dice, es que yo desarrollo el mismo software, pero es que yo lo tengo comprobado desde el año 2023. Bueno, ya señor, pero es que resulta que tengo un contrato escrow desde el año 2020. 3 años antes de que usted declare su autoría. Por lo tanto, ya también podría considerar una prueba contra terceros de que yo disponía de este software, ¿vale? Alejandra, por favor, si puedes ir pasando diapositivas. Vale, contrato de licencia de software. En cierto modo ya lo hemos explicado con anterioridad, ¿vale? El contrato de licencia de software sirve para trasladar los derechos de propiedad intelectual que nosotros tengamos de nuestro software a terceros, ¿vale? Eso no es la cesión que os he explicado bien antes, sino es una licencia, ¿vale? De utilización. Yo creo que todo el mundo tiene en su imaginario los pop-ups que nos aparecen de vez en cuando de, por favor, acepta los siguientes textos legales, ¿no? Y aparece una ley y acepto la licencia de uso. Pues bueno, viene a ser esto. La licencia de uso que nadie se lee, yo creo que todo el mundo miente cuando dice le he leído y acepto, porque claro, estoy de acuerdo con todos los extremos que pone la licencia y por supuesto no los voy a discutir, ¿no? Pues este sería el texto legal. El ámbito de la licencia puede ser diferentes, ¿vale? Pueden ser desde un SaaS que se ejecute a través de un servidor o un software, puede ser que instalemos una aplicación en escritorio, puede ser una aplicación que se instale en nuestros dispositivos, puede regular diferentes facultades de explotación, puede regular las condiciones de uso, puede regular cómo vamos a implementar las actualizaciones de las nuevas versiones o mejoras de seguridad o parches, lo que sea, ¿vale? De todas formas, aquí sí que vamos a tener que regular
3 puntos, como nos ha pasado con los derechos de explotación antes, ¿no? Con la cesión de los derechos de explotación. La primera de todos es que cuando nosotros comercializamos nuestro software, lo hacemos siempre a una generalidad de usuarios. No lo hacemos a un usuario en concreto, por lo que cuando hagamos una licencia de uso, lo más normal es que lo hagamos sin exclusiva, ¿vale? Determinamos para qué territorio puede utilizar ese software. A su vez, también vamos a regular la duración del contrato, porque no lo que no vamos a hacer es a través de una licencia, un pago único de un software, de una licencia de uso de un software, perdón, es que pueda utilizar nuestros derechos de explotación in eternum, ¿vale? Y también vamos a poder determinar si ese software es sublicenciable o no, para que ellos puedan comercializarlo en un futuro. Eso tendremos que analizarlo con cada uno de los escenarios de las empresas. Dentro de este contrato de licencia de uso de software, también vamos a poder establecer cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Cómo van a poder utilizar la app, si van a poder copiarla, si van a poder hacer ingeniería inversa, si van a poder acceder a los servidores para coger esa información, cuál es el comportamiento que va a regir, normas de uso de foros, por ejemplo, de chats, de intercambio de información, de cómo puedo subir la información dentro de mi aplicación, si puede dañar mis sistemas o puede ir en contra de la legislación vigente. Puede haber diferentes puntos a regular y todo va a depender obviamente del sistema de explotación del software que tengamos. Garantías de utilización del software que nosotros estemos comercializando, desde un acuerdo de nivel de servicios en el que establezcamos cuál es el tiempo o cuál estimamos que va a ser el tiempo de utilización de la plataforma sin que sufra caídas, cómo vamos a implementar un sistema de copias de seguridad para poder restaurar la información que sea oportuna, lo que sea, ¿vale? Y sobre todo, establecer cuál es el régimen de propiedad intelectual para que vosotros, en el momento en que queráis extinguir esta licencia de uso por incumplimiento de contrato o por las causas que sean, nosotros podamos recuperar el control de ese software o podamos exigir el pago de un precio, ¿de acuerdo? Muy bien, yo creo que a nivel de contratos nos pararíamos aquí. Si tenéis alguna duda o queréis que ampliemos información, interrumpidnos, abrir el micrófono, lanzar la pregunta o si no a través del chat, ¿de acuerdo? Y ahora pasaríamos a explicar la legalización de plataformas digitales. Alejandra, no sé si quieres hacer tú el enunciado de cuáles son las plataformas digitales que nos podemos encontrar y luego yo lo explico o quieres que siga. Estás muteada, Alejandra. Y así te doy un respiro. Cojo aire, ¿no? Sí. Gracias. Vale. Pues entonces vamos a ver ahora un escenario muy habitual dentro de cualquier startup, que es la existencia de una plataforma digital en sus diferentes modalidades. Cuando hablamos de plataformas digitales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues desde una web informativa súper básica con un formulario de contacto, una suscripción a una newsletter y ya, hasta una app, que puede ser una app propia que nosotros desarrollemos para licenciar a nuestros clientes o que eso sea el producto principal o de nuestra actividad profesional o que, por el contrario, dentro de nuestra actividad incorporemos una app para facilitar, por ejemplo, a nuestros usuarios un mejor servicio en lo que sea. Entre estos dos extremos, pues estarían otro tipo de plataformas digitales como pueden ser las web corporativas, las intranets, una tienda de comercio electrónico, un e-commerce o cualquier otro tipo de plataforma interactiva, pues una plataforma de formación online o de gestión online, etc. Vale. Todas estas diferentes modalidades de plataformas digitales tienen la obligación de estar debidamente legalizadas. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, ¿qué significa legalizar? Bueno, pues significa dotarla de los textos legales correspondientes que van a depender en función de qué tipo de plataforma, que serán unos u otros, ¿vale? Pero es de suma importancia que tengáis claro que la legalización de estas plataformas es muy importante, ¿vale? Primero porque se trata de un activo más dentro de la empresa, por lo tanto se ha de tratar con el mismo rigor jurídico que el resto de activos. Segundo porque es obligatorio. No podemos
lanzar nuestra página web si no está debidamente legalizada, o no podremos tampoco tener un comercio online si no está debidamente legalizada, porque eso representará que incumplimos las leyes aplicables en esta materia y que además eso puede generarnos que se nos apliquen sanciones, ¿vale? Sanciones que en muchas ocasiones son elevadas y que pueden suponer realmente un problema importante para la continuidad de nuestros negocios. Aparte de que la ley ha de cumplirse porque sí, el hecho de cumplirla, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, representa que es una ventaja competitiva frente a la competencia, ¿no? Frente a las empresas competidoras. ¿Por qué? Pues porque en este sentido vamos a estar ofreciendo muchísimas más garantías de seguridad al usuario final. Y esto siempre hace que atraigamos, digamos, a usuarios más satisfechos, que se sientan más seguros y que, por lo tanto, repitan e incluso recomienden. ¿Qué normas aplicables hay en esta materia? Bueno, pues fundamentalmente está la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que es la LSSI. En todo lo que sea recabar datos, tratamiento de datos personales a través de estas plataformas, va a aplicar el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Y luego, para los portales de venta online, será también de aplicación la Ley General de Contratación, la Ley de Comercio Minorista y la Ley General de Consumidores y Usuarios. Yo creo, Albert, que por el tiempo que tenemos voy a ir muy rápido sobre cada uno de los textos, pues sin profundizar mucho más allá de identificar cada uno de ellos, si te parece. Continúo yo. Vale, perfecto. Vale, entonces, ¿cuáles son estos textos legales? Cuando hablamos de legalización y decimos legalización representa dotar a las plataformas digitales de unos textos legales. ¿Cuáles son? Bueno, pues muchos de ellos son ya muy familiares para todos, ¿no? El primero es el aviso legal, que es el que identifica pues, quién está detrás de esa plataforma digital, ¿vale? Según el artículo 10 de la LSSI, lo que nos dice es que obliga a que en ese aviso legal se contenga una información que es obligatoria, ¿vale? O sea, que es obligatorio que contenga esa obligación. ¿Qué tipo de información es? Bueno, pues desde nombre o denominación social, los datos de inscripción en el registro mercantil, los datos relativos a autorizaciones administrativas para ejercer, si aplica, por ejemplo, en nuestro caso, que somos abogados colegiados, tenemos que hacer una referencia a esto, datos profesionales, NIF, códigos de conductas y también fuesen de aplicación. Vale. En definitiva, el objetivo último del aviso legal es facilitar información al usuario para que le sea fácil, para que el usuario identifique quién está detrás, ¿vale? Si hay que hacer una reclamación, por ejemplo, o sea, al final saber con quién estás tratando, ¿no? Otro de los textos sería la política de cookies. La política de cookies también es un texto obligatorio, está regulado en el artículo 22 de la LSSI y ha habido cambios que ya no son tan recientes. Ya llevamos tiempo con esto y como habréis podido observar, pues ahora ya aquel banner que existía diciendo el hecho de seguir navegando significa que aceptas las cookies, esto ya no puede ser así. Tiene que brindarse la facultad al usuario de poder activar las cookies que quiera que se activen y las que no dejarlas desactivadas. Será imprescindible que en esta política de cookies aparezca una información clara y completa de la finalidad del tratamiento de cada una de las cookies, pues identificando la cookie, el plazo de duración y la finalidad.
y luego lo que hablábamos del consentimiento. Por lo tanto, aviso legal, política de cookies para todos los temas relacionados con el tratamiento de datos personales a través de estas plataformas, se hará necesaria la redacción de una política de privacidad, ¿vale? Ya que así lo establece el GDPR y la LPD. ¿Vale? ¿Qué debe de contener esta política de privacidad? Pues debe definir cada una de las finalidades de los tratamientos, debe de identificar y establecer cuál es la base jurídica de los tratamientos, o sea, qué nos habilita a tratar esos datos personales, quiénes van a ser los destinatarios de los datos, si va a haber cesiones de datos o no. Hablar también de los plazos de conservación de los datos, ya no se puede conservar los datos así in eternum, sino que habrá que aplicar una serie de criterios establecidos en la normativa en materia de privacidad. Si existe un delegado de protección de datos, pues también se deberán de facilitar los datos del delegado de protección de datos. También se ha de informar al usuario de que efectivamente tiene unos derechos que le son propios, que son los derechos ARCO, y facilitar la manera para que éste los pueda ejercitar, ¿no? Pues siempre facilitando una dirección de correo electrónico, indicando qué es lo que debe de adjuntar. Además, también deberá de contener información sobre el derecho a formular reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Informar de que tiene usted el derecho a realizar una reclamación ante la autoridad de control competente, que en materia de privacidad es la Agencia Española de Protección de Datos. Y ya está. La importancia del portal web, dada la posibilidad de información por capas, es que bueno, pues, se puede informar, o sea, es viable informar de una serie de cuestiones en una primera capa y luego, para más información, redirigir a un texto más amplio y más detallado. Aviso legal, política de cookies, política de privacidad, y estos tres aplicarán siempre en cualquier tipo de plataforma digital. Si además esa plataforma digital ofrece productos o servicios que son susceptibles de ser comprados o contratados de manera online, entonces esto automáticamente exigirá que añadamos otro texto más que serán las condiciones generales de contratación o condiciones generales de compra. Estas condiciones generales de contratación tienen que hacerse, evidentemente, analizando el escenario concreto del negocio en sí. No todos los e-commerce, no podemos asumir que las condiciones generales de contratación no van a ser las mismas en todo tipo de comercio electrónico. Habrá que hacer este análisis y, en función de esto, redactarlas y hacerlas a medida, ¿no? Adaptadas a las necesidades específicas. Vale. Hay unas obligaciones previas en las que se debe de informar de los trámites para celebrar el contrato. El contrato debe de estar accesible, se deben de disponer de medios técnicos para la corrección de errores y también tener en cuenta el idioma, la lengua del contrato. Cuando hablamos del contrato hablamos de estas condiciones generales de contratación, que en realidad es un contrato en sí mismo. Y las posteriores, que sería el envío de este email de confirmación, en el que otra vez se vuelve a hacer el resumen de la contratación y se vuelve a facilitar toda la información anterior. Destacar aquí como punto a tener en cuenta el tema del desistimiento, que siempre genera bastante controversia. Son 14 días, ¿vale?, para poder realizar la devolución sin alegar ningún tipo de causa alguna. Y por último, el tema de las apps, que
todavía sofistican más la plataforma digital y que añaden otro texto más, que sería el texto del que Albert ha hablado antes, que sería el contrato de licencia de uso. ¿Vale? El mensaje en esta materia, en el tema de la legalización de las plataformas digitales, es básicamente que tenemos que tener en cuenta que han de estar legalizadas las plataformas, que los textos han de estar, han de estar hechos a medida, que evitemos el copiar y pegar del vecino, porque no podemos asumir que los textos legales del vecino o de cualquier otra base de datos estandarizada va a ser lo que nosotros necesitemos en nuestra plataforma, y que seamos conscientes de que si no tenemos estos textos debidamente elaborados y redactados, pues estamos expuestos a que nos puedan sancionar. ¿Vale? La legalización, ya lo he explicado, consiste en la redacción de los textos. Vamos a ver cuánto tiempo queda. Vale, yo creo que vamos bien. Esta es la última parte. Del tema de plataformas digitales, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vale. Pues vamos con el último apartado, que es lo que ya apuntábamos cuando hablábamos de la política de privacidad en las plataformas digitales, pero que abarca mucho más que la política de privacidad. Vale. Cuando hablamos de privacidad dentro de la actividad empresarial, hablamos del tratamiento de datos personales. ¿Vale? Y en este sentido, la normativa aplicable es la que ya he comentado con anterioridad, que sería a nivel europeo el Reglamento General de Protección de Datos y a nivel nacional la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. ¿Qué nos dice esta normativa? Bueno, pues fundamentalmente lo que nos dice es que existen unas obligaciones en materia de privacidad para las empresas. Esta nueva, ya no es tan nueva porque ya nos remontamos a unos años, desde 2018, la mayor innovación de la nueva normativa sería este principio de responsabilidad proactiva, ¿no? Es decir, que las empresas deben de llevar a cabo todas las medidas, tanto técnicas como organizativas, jurídicas, técnicas o organizativas, para salvaguardar que este tratamiento de datos personales se está haciendo de la manera debida, ¿no? Y siempre protegiendo los derechos de las personas que nos están poniendo a disposición sus datos de carácter personal con la finalidad que sea. Entonces, si nosotros tenemos una empresa de reciente creación, una startup, tenemos que pensar que sí o sí vamos a tener que hacer una adaptación de nuestra actividad empresarial a la normativa vigente en materia de privacidad. ¿Y esto qué significa? Pues significa que se han de llevar a cabo una serie de medidas jurídicas, ¿vale? El proceso sería, primero habría que hacer un análisis de riesgos para identificar y sacar unas conclusiones, identificar cuáles son los riesgos de los tratamientos, sacar unas conclusiones y en base a eso aterrizarlo con unas medidas jurídicas concretas. ¿Cuáles son? Pues por un lado sería la redacción de un registro de actividades de tratamiento, la identificación de quiénes van a ser nuestros encargados de tratamiento, es decir, quiénes van a ser todos aquellos proveedores con los que nosotros vamos a contratar y que para contratar y que para prestar esos servicios, sí o sí, ellos van a tratar datos personales de los cuales nosotros somos responsables, ¿no? Pues, por ejemplo, la gestoría o el proveedor de hosting que contratemos van a ser encargados de tratamiento. Pues bien, con todos estos proveedores que identificamos que tengan esta condición de encargado de tratamiento, habrá que garantizar y asegurar que van a tratar los datos con todas las garantías. Y para eso
la medida jurídica a implementar es la elaboración de unos contratos de encargado de tratamiento que básicamente pues, obligan a estos proveedores, a estos encargados de tratamiento, a que realicen ese tratamiento de datos personales de los cuales nosotros somos responsables de una manera muy determinada y ofreciendo todas las garantías las mismas garantías que nosotros ofrecemos, ¿no? Que nosotros implantamos. Hasta tal punto llega esta obligación que lo que dice la ley es que el responsable del tratamiento, o sea, nosotros, no podremos contratar con ningún proveedor con acceso, con ningún encargado de tratamiento que no nos garantice que no nos garantice que va a efectuar el tratamiento con todas las garantías y que no garantice que él está al mismo tiempo en cumplimiento con la normativa vigente en materia de privacidad. Por eso, en ocasiones, al final, si nosotros vamos a ser los encargados de tratamiento de nuestros clientes lo que van a hacer es exigirnos a nosotros que estemos en cumplimiento en materia de privacidad y muchas veces podrán descartarnos porque no podemos ofrecer estas garantías. Por lo tanto, esta adaptación en materia de privacidad se hace obligatoria porque lo dice la ley, pero también en ocasiones porque podemos perder clientes por no estar al día en cuestiones de privacidad. Y además, esto cada vez está más consolidado. O sea, ahora mismo quizás se dé solamente en las grandes corporaciones, pero imaginaros que desarrolláis una solución tecnológica digital, la que sea, dirigida a grandes empresas, ¿no? Pues como puede ser Iberdrola, como puede ser Repsol, Cepsa. Estas corporaciones ya de mano te hacen pasar por unas test de privacidad en las que tendrás que rellenar unos cuestionarios diciendo si cumples, no cumples, si cumples o no cumples, y si cumples, en muchas ocasiones te piden que generes evidencia de que cumples. Por lo tanto, ya no es un tema como podría ser en el pasado, en el que decíamos, bueno, esto lo dejamos para después, o ha de tenerse fijado y controlado desde el principio. Además de decíamos, ¿no? Tener el registro de actividades de tratamiento, los contratos de encargado de tratamiento, también debemos de incorporar a nuestros procesos, nuestros procedimientos, una serie de cláusulas en materia de privacidad. Por supuesto, tendremos que tener controlada toda la parte de plataformas digitales en la que vamos a recabar datos de carácter personal y en el caso de que tengamos con personal contratado, trabajadores, becarios, personas en prácticas, se hará obligatorio también firmar con ellos dos documentos. Por un lado, el contrato de confidencialidad, en el que se recogen una serie de obligaciones generales y específicas en materia de privacidad, pues si la empresa, no es solamente, se hace imprescindible que el trabajador, que al final es el que está en el día a día de la empresa, esté alineado con estas obligaciones en materia de privacidad de la empresa. Por lo tanto, tendrá una serie de obligaciones pues, en materia de confidencialidad, incluso a la hora de trabajar y en sus prácticas, ¿no? con datos personales que se harán obligatorias para estos trabajadores y que incluso si no cumplen podría suponer falta grave con las consecuencias que eso podría traer para el trabajador. O sea que el tema de la cultura de privacidad dentro de las organizaciones ya con empleados es muy importante. Vale, entonces, Albert, ¿quieres añadir alguna cosa más en materia de privacidad? Porque igual me he lanzado mucho, porque veía que quedaba bastante... No, de hecho aquí pensar, aparte del ciclo de vida del dato que acaba de describir Alejandra con el registro de actividades del tratamiento, a través de ese
determinaremos cuáles son los contratos de encargo del tratamiento a firmar y los contratos de confidencialidad de cláusulas informativas. Recordar que una de las partes que también pende de toda esta implantación es el de los textos legales de la página web y la política de privacidad, ¿vale? Esto se hace en cumplimiento del deber de información que todo el mundo tenemos, ¿vale? A nivel de protección de datos como responsables del tratamiento. Este deber de información recae sobre el responsable del tratamiento, pero a través del contrato de encargado del tratamiento lo podemos trasladar al encargado también que vaya a recabar este dato, ¿de acuerdo? Entonces, recordad que las obligaciones que nos van a establecer no solo van a ser a nivel interno, no va a ser solo tomar medidas técnico-organizativas para que la protección de datos esté correcta dentro de nuestra sociedad, sino que también vamos a tener que llevar a cabo una serie de acciones que van a ser visibles, ¿vale? Como el deber de información. Bueno, aquí estamos hablando del deber de información con una política de privacidad, pero el deber de información se puede dar en un contrato, se puede dar en la solicitud de un correo electrónico para enviar comunicaciones comerciales o se puede dar en múltiples circunstancias, ¿vale? Entre ellas, por ejemplo, sería el cartel de videovigilancia que todo el mundo vemos cuando entramos a un local y tienen cámaras para controlar lo que sucede dentro del negocio, ¿no? Entonces, perdonad. Entonces, en este sentido, pues nada, tener en consideración que el deber de información no solo se agota en tener los deberes a nivel de protección de datos no solo se agota en tener un registro de actividades del tratamiento, un contrato de confidencialidad con un trabajador o con un contrato de encargo del tratamiento, no, sino que también es mucho más completo y va mucho más allá y será necesario tomar una serie de protocolos y medidas oportunas. ¿Protocolos que se tendrían que llegar a tomar? Por ejemplo, los protocolos para controlar las brechas de seguridad, ¿vale? Nosotros, como responsables del tratamiento de datos de carácter personal, aparte de tener todos estos documentos que ha detallado Alejandra anteriormente, que yo acabo de comentar, es necesario que se disponga de una serie de protocolos para que si pasase algo en algún momento que compromete el dato de carácter personal que nosotros estamos tratando, sepamos cómo actuar. Pongamos un ejemplo. Brechas de seguridad. De brechas de seguridad existen de hasta 3 tipos, ¿vale? Brechas de confidencialidad, disponibilidad y de integridad, ¿vale? Brechas de confidencialidad, todo el mundo yo creo que la imaginamos, esa brecha en la que un tercero accede y no tenía por qué haber accedido, ¿vale? Bien porque haya hackeado nuestro servidor, nos haya hecho un ataque phishing o nos hayamos equivocado al enviar un correo electrónico con un contrato que no estaba protegido por usuario y contraseña, ¿vale? Pongamos el ejemplo. Un fichero de contabilidad, da igual. Esto es una brecha de seguridad. Cuando se produce una brecha de seguridad, recordad que las empresas disponen de un plazo de 72 horas para comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos. Dependiendo de cómo actuemos nosotros, si somos encargados del tratamiento, somos responsables, en vez de hacer una comunicación directa a la Agencia Española de Protección de Datos, a lo mejor tenemos que hacerla primero al responsable del tratamiento si somos sus encargados. Disponemos igualmente de un periodo de 72 horas para hacer esta comunicación. Obviamente le tenemos que facilitar toda la información que dispongamos, porque al fin y al cabo estamos tratando la información que ellos nos han encargado de tratar, ¿vale? Ellos luego posteriormente tendrán que valorar si hacen esta comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos y si tienen que hacer esta comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos, si por poner en riesgo a los derechos y libertades de los usuarios es necesario también poner a disposición una comunicación a estos usuarios explicando lo que ha sucedido, ¿vale? Esto es obligatorio por ley. Esto tenemos que tener claro que es obligatorio por ley. Entonces, ¿qué es oportuno? Tener un protocolo, ¿vale? Brechas de confidencialidad acabamos de analizar, pero también hay dos más, que sería, por ejemplo, la de integridad. Oye, he visto que no están todos los datos de carácter personal o que esos datos no están disponibles. Cuidado, ¿vale? Porque aquí también hay una brecha de seguridad. ¿Qué implica esta brecha de seguridad? Pues que no tengo a disposición mis datos y cuando quieran utilizar mi plataforma informática, pongamos el caso, o quiera presentar una contabilidad o quiera rescatar una serie de contratos, no voy a poder. Y esa brecha, lo mismo que sucede con la de confidencialidad, también se debe comunicar a la agencia con los procedimientos que hemos detallado anteriormente. Pero no se agota aquí, porque también hay otra brecha de seguridad en la que obviamente habla sobre la alteración, no la disponibilidad, la alteración de los datos que nosotros disponemos. ¿Es posible que nosotros tengamos una brecha de seguridad, dispongamos el acceso a esos datos? Sí, pero no podamos ver esos datos. Por supuesto. ¿Dónde ha sucedido esto? En un ataque ransomware. A día de hoy tenemos muchos ejemplos, ¿no? Le ha pasado a la Seguridad Social, le ha pasado al Hospital Clínic de Barcelona, ha pasado a muchas empresas que también se han visto comprometidas su seguridad. ¿Nosotros disponemos de nuestros datos a lo mejor en el servidor? Sí, dispondremos de él. ¿Tenemos una copia de seguridad? Sí, cifrados por un tercero.
ahora averigua la contraseña, ¿no? Esta brecha de seguridad también debe ser comunicada a la agencia, pero no solo tenemos que tener una brecha de seguridad, no solo tenemos que tener un protocolo para saber si le tenemos que comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos o se lo tenemos que comunicar a los usuarios. También será oportuno disponer de este protocolo para saber cómo actuar para paliar las consecuencias de esta brecha de seguridad, si es de confidencialidad, volviendo a aplicar medidas técnico-organizativas que impidan el acceso por parte de terceros. Si es por una brecha que suponga la alteración de unos datos, pues rescatar una copia de seguridad anterior o inmediatamente anterior que disponga de los datos de carácter personal enteros. Es posible que no tengamos una copia de seguridad exacta, pero la que suponga menos alterabilidad de lo que entre la realidad y la copia de seguridad rescatada o lo que fuere, ¿vale? Para esto siempre hay que tener unos comités, hay que tener una serie de personal que esté preparado y conozca el protocolo para poder incidir de manera directa en esta brecha de seguridad, ¿vale? Luego, no solo disponemos de protocolos a través de brechas de seguridad, sino que también tenemos que hacer formación a los trabajadores. ¿Cómo vamos a localizar una brecha de seguridad si nuestros trabajadores no saben localizarla? ¿Vale? Igual que hablábamos antes de los activos intangibles, lo mismo sucede con las brechas de seguridad. Tendremos que hacer o bien formaciones o bien comunicaciones a los trabajadores explicándoles qué es una brecha de seguridad y cómo tienen que actuar en caso de que se encuentren una, ¿vale? Siempre la gestión de las brechas de seguridad no la podemos dejar a la persona que se la encuentra, a no ser que sea la persona asignada para gestionar este tipo de cuestiones, ¿vale? Vamos a tener que habilitar canales de comunicación, ¿vale? Canales de comunicación internos dentro de la empresa para que nos puedan decir, oye, mira, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Sobre qué estás dando tú la voz de alerta y cómo tenemos que actuar, ¿no? A partir de aquí ya se constituirá este comité y recordad que tenemos un plazo de 72 horas como máximo para comunicárselo a la Agencia de Protección de Datos. Ya tengamos la información completa o no. No, te quería apuntar aquí, Albert, que por eso es muy importante tener, o sea, que veáis esta parte de adaptación en materia de seguridad, no solo a nivel legal, ya que la otra cara de la moneda es la parte técnica y la parte de seguridad de la información. Los dos van de la mano. O sea que tendremos también que asegurar que esta parte técnica está también controlada. Claro. En relación a los protocolos que estamos comentando ahora, no solo son protocolos en el caso de que venga un desastre, sino que también vamos a tener que tener protocolos activos dentro de la sociedad en el caso de que haya algún usuario que quiera ejercer los derechos oportunos en materia de protección de datos. Como bien hemos dicho antes, la política de privacidad constituye uno de los puntos del deber de información que nosotros tenemos como obligación de cumplir, ¿no? En este caso, la política de privacidad se tiene que explicar, pues, como ha dicho Alejandra antes, ¿eh? No me quiero reiterar, pero lo quiero enumerar para que refrescarlo y veáis la lógica de la explicación, ¿eh? Dispongamos de una finalidad, porque recordad que los datos se tienen que facilitar con una finalidad en concreta, un tiempo de conservación, cómo ejercer los derechos, cuál es la base legal del tratamiento, esa es la excusa, ¿vale? Por la cual nosotros vamos a poder tratar este dato de carácter personal. Y además vamos a tener que comunicar cómo ejercer los derechos a nivel de protección de datos. Bien, esta es la cara bonita. Perdona por la tos, ¿eh? Esta es la cara bonita. Yo tengo ahí un texto legal y le voy a decir, puede usted enviar este correo electrónico ejerciendo un derecho y yo le voy a atender, ¿vale? Pero luego, aparte de haber creado un correo electrónico que sea privacidad@miempresa.com o sea LOPD o sea el RGPD o sea lo que sea, alguien va a tener que atenderlo, ¿no? Alguien va a tener que atenderlo y además cumpliendo una serie de condiciones que exige la ley. Condiciones, por ejemplo, la temporal. Recordad que cuando un usuario ejerce un derecho en el nivel de protección de datos, nosotros tenemos la obligación de contestar en el plazo de un mes natural. ¿Vale? No podemos excedernos de este tiempo porque podríamos incurrir en sanciones. Bien, pues vamos a tener que activar a una serie de protocolos dentro de la empresa para la atención de este derecho. Imagínate que hay un usuario que solicita un derecho de acceso. Bueno, pues tendremos que saber el derecho de acceso qué alcance tiene, si le puedo facilitar toda la información o hay algo que pueda sesgar o tenga que sesgar, como por ejemplo podrían ser la solicitud de acceso para unas imágenes de vigilancia o para un contrato. Tendríamos que ver hasta qué punto yo puedo facilitar esta información. No solo nos quedamos ahí, sino que imaginaos que nos exigen un derecho a supresión de los datos de carácter personal. A mí si un usuario me viene y me pide eliminar los datos de carácter personal que yo estoy tratando, ¿los voy a poder eliminar? Pues va a depender.
Va a depender. Va a depender de la base legal con la que yo esté tratando ese dato y va a depender de si tengo la obligación de conservar esos datos o no. Si dependerá, por ejemplo, si ¿puede un usuario solicitar la eliminación de datos de carácter personal en base a un contrato? Hombre, no. Si no extinguimos el contrato, no, porque si no, no puedo ejecutarlo. ¿Me significa que en algún momento u otro lo va a poder eliminar? Sí, sí, claro que sí. ¿Significa que la eliminación del dato va a significar que desaparezca el dato de carácter personal dentro de mi sociedad? No, porque a lo mejor durante un periodo de tiempo que exija la ley, en cada caso exige un tiempo, pongamos responsabilidad civil, ¿no? Voy a tener que conservar ese dato de carácter personal durante 5 años. Voy a tener que bloquear el dato de carácter personal dentro de mi empresa para que no pueda ser utilizado para otra finalidad que no sea la de aportarlo en fase judicial o que una autoridad administrativa me lo solicite. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, básicamente porque en el caso de que posteriormente nosotros eliminemos un dato por solicitud de un usuario y luego necesitamos ese dato para poder justificar un tratamiento, para poder justificar el envío de comunicaciones comerciales o la ejecución de un contrato o lo que sea, si lo hemos eliminado no vamos a poder defendernos y nos va a incidir directamente en la tutela judicial efectiva, ¿vale? Derecho fundamental. Cuidado con esto, que es importante tenerlo en consideración. ¿Cómo vamos a paliar esta exigencia de la ley de disponer de estos protocolos? Pues realizando una implantación a nivel de protección de datos. No solo vamos a tener un registro de actividades con la información que exige el artículo 30 del RGPD, sino que será fundamental dentro de este documento, bueno, dentro o en paralelo a este documento, disponer una serie de medidas de seguridad y protocolos activos específicos para cada una de las empresas. Lo mismo que ha dicho antes Alejandra de que cuidado con el copia y pega de los textos legales, lo mismo va a suceder con el copia y pega de lo que es el registro de actividades del tratamiento, ¿vale? No todos los protocolos que tiene cada una de las empresas son oportunos para la competencia o son oportunos para un responsable del tratamiento que tiene una serie de tratamientos que son diferentes a los que puede ser entre una empresa y otra, ¿vale? Por lo tanto, aquí mucho cuidado con copiar un sistema, un registro de actividades del tratamiento que hayamos visto por internet, que nos haya dejado un amigo o que hayamos visto en la competencia. Yo creo que con esto es más que suficiente a nivel de privacidad. Yo creo que ya habéis visto cuál es el peligro y la incidencia que puede llegar a tener no hacer una implantación a nivel de protección de datos de manera correcta. Yo creo, Alejandro, no sé si quieres añadir tú algo, pero sería a lo mejor turno para abrir preguntas. Sí, yo, bueno, eh, simplemente las conclusiones o los mensajes principales que os queremos pasar, que ya ya hemos ido mencionando a lo largo de esta hora y media, que las hemos resumido en 3, ¿vale? Por un lado, darle el valor que tiene a todas las cuestiones legales y que aplican a los activos principales en las startups, ¿vale? La importancia de los activos intangibles, que entendemos que es algo crucial y que debes de tener controlado, y especial importancia a la privacidad. Y bueno, sobre todo, que seáis conscientes de que antes de iniciar, o sea, cuando vayamos a lanzar el tema, cuando vayamos a abrir, a comenzar con una actividad empresarial en formato startup, que lo que en principio significa es que va a tener un contenido tecnológico importante, se ha de tener todo esto muy controlado y muy atado. Y que salir sin esto controlado nos hace muy vulnerables y nos exponiéndonos a riesgos importantes, no solo de multas, sino también pues, de que al final pues, el negocio no funcione porque generamos inseguridad en el usuario, etcétera. Por lo tanto, pues esto, ¿no? Al final, vale, pues voy a abrir, voy a montar, tengo esta idea, voy a montar esta startup, voy a poner mucho foco, por ejemplo, en el desarrollo tecnológico de la idea, pero no se me va a perder de vista que el tema jurídico va a tener que estar ahí y además desde el inicio, desde que ya comienzas a pensar en, vale, en esta idea, cómo ponerla en marcha. Quedan 5 minutos que si quiere nos gustaría abrirlo para preguntas o comentarios o no sé si no sabemos si realmente
o sea, ¿vosotros sois startups ahora mismo o simplemente os llamaba la curiosidad el tema en sí? Si hay algún caso real y lo queréis comentar ahora, perfecto, y si no, pues nosotros estamos abiertos a que nos contéis y poder aterrizar mucho más todo esto que efectivamente habla de lo general y hay que siempre aterrizarlo al caso concreto. Entonces, si queréis compartir con nosotros, si es que estáis en estos escenarios, ya tenéis esto en mente, pues bueno, aquí tenéis nuestros datos de contacto y estaremos encantados de ayudaros. Si no, también, bueno, a través de la oficina nuestra, también cualquier duda que os quede o cualquier consulta que tengáis que hacer, aunque bueno, ya tenéis ahí el contacto también de Alejandra y de Albert. No sé si alguien quiere plantear alguna cuestión, bien a través del chat o bien con el micrófono, porque si no, espera, déjame, voy a poner aquí. Si nadie se arranca, no quiero quitaros tampoco porque ya estamos en el tiempo. De todos modos, bueno, recordaros también a todos que vamos, el webinar vamos a colgarlo, a subirlo a nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, podéis volver otra vez a verlo porque sí que es cierto que ha sido súper clarificador, pero era lo que tú me decías, Alejandra, que es muchísima información para asimilarla ahora sobre la marcha, pero bueno, luego viéndolo otra vez con calma, yo creo que se puede aprovechar. En realidad, cada uno de los apartados da para un Claro. monográfico en sí mismo. Sí, 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 pero perfecto. Pues nada, si nadie tiene que plantear ninguna cuestión ni nada, yo como siempre, daros las gracias a los dos, Alejandra y Albert, por haber compartido vuestro tiempo, vuestro conocimiento y por esta exposición tan fantástica. Y nada, desearos a todos que paséis un buen día y nada, pues un abrazo muy grande y un saludo para todos. Gracias, Gemma. A Gracias. vosotros. Chao, buen día para todos. Chao. Chao. Adiós.